Seguimos con nuestro estudio de Tapanta, todas las cosas, y cómo discipular naciones y transformar culturas. De hecho, para discipular naciones es necesario transformar culturas, porque toda la vida y el pensamiento de los hombres en la nación, en el territorio, debe ser transformado por el Evangelio. En otras palabras, la nación tiene que entrar en pacto con el Rey de Reyes y ser bautizado. Como país, como nación, toda la nación debe ser bautizada en principio. Bueno, hoy no vamos a hablar sobre cómo bautizar toda una nación, pero vamos a hablar de Tapanta y los 12 manantiales de la cultura, las 12 fuentes de la cultura. Hoy vamos a concentrarnos primero en el segundo milagro de los 18 milagros de Eliseo y recomendamos el curso de HMF sobre Eliseo, el apostolado, el ministerio apostólico, profético y los 18 milagros, que son milagros representativas. Y cada milagro numéricamente tiene que ver con una manifestación del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Elías, que es el Espíritu de Cristo que estaba sobre Elías, que cayó en doble porción sobre Eliseo. Y 18 es un número simbólico muy importante. Pero hoy vamos a concentrarnos en milagro 1, 2 y 3, por lo menos en los números, y el enfoque es el milagro 2. Pero brevemente los primeros 3 milagros. Milagro 1, segundo de Reyes 2, 11 al 18. El poder del manto de Elías cae sobre Eliseo porque Eliseo vio a Elías después de caminar pegadito a Elías, Eliseo caminando de cerca como garrapata pegado a su padre espiritual sobre diferentes etapas en su formación hasta llegar a recibir el manto de su padre espiritual. Uno, el primer milagro, uno es número de unidad absoluta. Significa unidad, soberanía, unicidad, alfa, el inicio, el referente de inicio y el referente final. El Señor, dice la Biblia en Deuteronomio, creo que 6, es Echad, uno, único, Yahid, único. Y este milagro tiene que ver con Romanos 1:16. Tiene que ver con el poder del Evangelio, que es el poder de Dios. Viene de una fuente única, porque ningún ser humano puede convertir a nadie, ni por su convencimiento, ni por su astucia, ni por su sabiduría, porque no es por lo natural, sino el nuevo nacimiento es sobrenatural, es vida de entre los muertos. Entonces, milagro 1 es muy importante para entender milagro 2.
Segunda de Reyes 2, 19 al 22. Conviene al estudiante leer estos pasajes que no vamos a hacer hoy. Más adelante en el curso vamos a estudiar cada milagro con detalles. Segundo de Reyes 2, 19 al 22, sanando las fuentes, los manantiales de la ciudad de Jericó. Jericó es tipo de las ciudades de las naciones del mundo. Y Jericó tiene sus manantiales, sus fuentes contaminadas. Y 2 es el número de testimonio, el poder del testimonio, el poder de la sal del pacto, el poder milagroso del evangelio como proceso. Y este milagro es mucho más grande que solo el milagro. Tenemos que comprenderlo. De hecho, estoy escribiendo todo un libro con más de 12 capítulos relacionados a Milagro 2. Es muy importante para el ministerio apostólico y profético y la gran comisión. Entonces, Milagro 2 tiene que ver con el testimonio y cómo el testimonio tiene que ver con la sanidad de las fuentes de todas las naciones. Milagro 3, y vamos a entrar en más detalle sobre este milagro más adelante. Milagro 3, Segunda de Reyes 2, 23 al 25, luchando con los profetas, hijos de Belial, sacerdotes de Belial en Betel. Betel es la casa de Dios. Y los falsos ministros, los falsos profetas están empotrados en la casa de Dios. Y esto también nos habla de parte de la lucha de los siervos de Dios con los falsos hermanos, los falsos ministros. Y Occidente y todas sus universidades hoy es infiltrado con siervos de Baal, siervos de Belial, falsos sacerdotes, falsos protagonistas sobre las fuerzas de la naturaleza, que este Baal tiene que ver con las fuerzas de la naturaleza. Y hoy día la ciencia y las universidades ha sido tomada por una religión adorador de los Baales, las fuerzas naturales. Y dice que cuando estos hijos de Belial se burlan, solo se burlan de la cruz, se burlan del milagro poderoso que ocurrió y por su simbolismo y su manifestación profética escatológica, cayó el juicio de Dios porque Eliseo dio vuelta y maldijo, como debemos, en nombre de Jesús, maldecir todo lo que están diciendo estos sacerdotes hoy en día, que se convierten y se arrepienten o serán malditos y serán rendidos y partidos en pedazos por las dos osas. Las dos osas tienen que ver con la ley y los profetas y tiene que ver con las maldiciones de la palabra de Dios. Y el número 42 sacerdotes de Belial, 6 por 7, 6 el número del hombre caído. Entonces tenemos una reversión de la perfección, es la perfección de la maldad, la perfección de la rebeldía.
Así que milagro 3 tiene que ver con esto y la respuesta en el número 3, que es el número 3, que es símbolo de la perfección de la divinidad. 2 significa testimonio en la boca de 2 o 3 testigos, que cada asunto sea confirmado. Y 1, unidad. Tenemos un fundamento para hablar entonces del milagro 2, la sanidad de las fuentes, de los manantiales de Jericó. Leamos el texto entonces, amigos. Segundo de Reyes 2:19-22. Entonces los hombres de la ciudad, hablando de Jericó, la ciudad de palmeras, una ciudad que Josué conquistó y dejó una maldición sobre esta ciudad, y quedaron malditas sus aguas. Y como hay maldición por la rebelión de todas las ciudades de las naciones, sus fuentes, lo que da el espíritu que motiva su cultura, en todo está contaminado. Y dice, el emplazamiento de esta ciudad es bueno. La tierra es bueno. Los lugares de la tierra son buenos porque es creación de Dios. Es el hombre que contamina las fuentes, como mi Señor ve. Pero el agua es mala. Y como consecuencia de la mala agua, el agua ra, la tierra es estéril. Y versículo 20, y él dijo, tráiganme una vasija nueva y pongan sal en ella, y se la trajeron. Versículo 21, Eliseo fue al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad, y las aguas han quedado purificadas hasta hoy conforme a la palabra de Eliseo. Este milagro es el fundamento básico para la purificación y la sanidad de las fuentes de todas las ciudades, de todas las naciones. Fuentes malsanas, fuentes de muerte. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, los habitantes de Jericó dijeron a Eliseo, el emplazamiento de la villa es bueno, como el Señor puede ver, pero el agua es malsana, hace abortar las mujeres. Como esta agua que podemos ver en el trasfondo de la imagen para los que ven el video, esa agua es Ra, y Ra es uno de los nombres de los dioses falsos de Egipto. Ra, mala, y la maldad en las fuentes que da origen a lo que brota, produce en la tierra tocada por las aguas, la tierra que tiene que ver con los hombres y sus productos, quedó shakol, estéril, no hay fruto, su fruto es malsana y el árbol es conocido por su fruto. Así que en todas las ciudades de todo el mundo, el evangelio tiene que llegar para sanar
no solo es la sanidad en el hombre individual que recibe por el poder del Espíritu Santo la regeneración, nace de nuevo y va a actuar diferente. Toda la cultura, en todo su vida y pensamiento tiene que ser transformada y cambiada. Y eso es lo que debemos estudiar poco a poco en Tapanta, en la sanidad de las 12 fuentes, poniendo orden sobre todos los aspectos del dominio sobre la tierra. Dice un texto de Jeremías que es muy importante para lo que estamos mirando aquí, porque así dice el Señor de los ejércitos: cortar árboles y levantar baluarte junto a Jerusalén. Esta es la ciudad que toda ella ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia, como las ciudades de las naciones hoy día, llenas de violencia, porque las fuentes son contaminadas, como dice el versículo 7, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oye en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén. Corrígete, San José. Corrígete, Washington. Corrígete, Alajuela. Corrígete, ciudades de las naciones, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Jeremías 6, 7, 6 al 8. Dios castiga las naciones cuando la contaminación llega a su máximo, como había llegado en Jerusalén. Dios tiene que castigar y enjuiciar las naciones. Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón. El hombre en sí es una fuente contaminada, depravada en su mente, en su alma, en su espíritu, en todo su ser. Da y tiene debilidad y quebrantamiento, impureza. El hombre en sí, su corazón tiene que ser sanado, regenerado. Más que todas las cosas, dice, es el corazón perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que la maldición tiene que ser revertida en cada individuo por la regeneración, por el Espíritu Santo, por una fuente única como Milagro uno. Y claro que sí, podríamos pararnos solo aquí y hablar del río Jordán, que es el fundamento de Milagro 1, que tiene que ver con la cruz, el bautismo y la transformación que produce la cruz y el bautismo en agua bien aplicada y con la doctrina apropiada y el discipulado apropiada. Pero el milagro básico es sobrenatural por el Espíritu Santo. Así que para producir desarrollo sostenible, y dicho sea de paso, el desarrollo sostenible del Plan 2030 de Naciones Unidas es un desarrollo absolutamente insostenible, porque la fuente de todo su plan de los 17 falsos fundamentos, como ellos se acercan a todo, el corazón y la fuente en todo es Ra.
es malo, porque sus principios, lo que da vida al sistema, que en griego, en Colosenses 2:8, los stoicheion, que tienen que ver con también espíritus dominantes, stikia en griego, estos poderes espirituales juntamente con sus pensamientos generados en los hombres producen rudimentos, principios que contamina el corazón y por lo tanto contamina toda la cultura en todos sus frutos. El árbol da fruto de la cultura de la muerte porque sus fuentes manan, brotan, salta en ellas la muerte. Su vida familiar colapsado, contaminado, quebrantado, buscando hasta ser destruido por ellos mismos. Su educación es educación a partir de principios de maldad y confusión, principios de la ciencia de Baal. Su política es mala, secular, proviene de la religión del humanismo. Su desarrollo es insostenible porque produce la muerte. Su economía es inmoral, injusto, insostenible. Sus derechos, sus leyes arbitrarias, porque brotan de legisladores, se creen autónomos. De ellos brota la ley, pero brota la maldad y la ley es quebrantada. Menosprecian la ley de Dios. El medio ambiente ni es medio ambiente, porque ellos lo ven como medio ambiente. El problema del medio ambiente, porque el medio ambiente es un mundo no creado y con razón todo queda contaminado cuando ellos no dan gloria a Dios, porque es Dios que ha creado. Toda la creación no es medio ambiente, es creación y el dominio de Dios. Y Dios ha dado al hombre autoridad, conocimiento por su palabra para administrar. Y las artes, la pintura, la escultura, la música, la literatura, la poesía, los medios, en las artes, películas, todo por la ley de autonomía, porque brote del artista, porque el artista en sí es fuente de la verdad para sí. Cuando es una fuente, el artista de la verdad, entonces queda contaminado porque la única fuente que es pura es Dios, su palabra. Entonces todas estas áreas, y hay más áreas que tienen que ser sanadas. ¿Cómo van a ser sanadas? Eliseo nos da la pista. Y todo esto produce en el mundo un areápago de dioses, leyes injustas, instituciones totalitarias, un orden secular, humanista, sistemas politeístas, multiculturales, politeístas, estructuras socialistas, el debilitamiento del voluntarismo que produce el Espíritu Santo, porque el Estado lucha en contra de la libertad, porque el Estado mismo es contaminado en su política y su ley.
Así que este milagro de Eliseo tiene que ver con la purificación de estas fuentes. Mateo 12, versículo 33. Porque el árbol es conocido por su fruto. Así que si el árbol da el fruto de la muerte, fruto malsano, aborto y muerte, mutilación, violencia, entonces su fuente es mala, su genética está contaminada y necesita regeneración, necesita el milagro de ser hechos nuevas criaturas, y toda la vida, el pensamiento de esta cultura necesita nuevos rudimentos, nuevos stoicheion, y que los tiquias y principados y potestades sean echados afuera, que ya no estén informando la maldad de esta cultura que ha sido conquistado por un desarrollo insostenible. Ese es el desarrollo que procura el ONU, que procura el Foro Económico Mundial y todos sus secuaces, queriéndolo hacer o no, porque son engañados, engañadores, ciegos, guías de ciegos. Y las naciones, como ovejas, borregos, como leminos, van yendo sobre el precipicio juntamente con estos protagonistas de estas fuentes malsanas, principio de las naciones del mundo. Pero nuestro objetivo son nuevos manantiales en las áreas de la teología y la filosofía, en el área de la familia restaurada para ser trustee families, familias fideicomisarias. Tenemos que estudiar esto. Iglesia institucional, restaurado, el espíritu de Saúl y Nabal, que está guiando muchas iglesias a ministerios poco sanos, buscando su propio bien, pastores pastoreando a sí mismos y no buscando sanar la grey y transformar la cultura, discipular la nación. Educación tiene que ser educación basado en filosofía cristiana, ley y derecho. Vamos a estudiar todas estas áreas en Tapantaú. Necesitamos siervos en las comunidades apostólicas que quieren formarse en todas esas áreas, ser especialistas en ley y derecho desde una perspectiva cristiana, no una perspectiva secular. Economía y comercio, ciencia y tecnología, medios de la comunicación, arte, la sal del pacto, la palabra proclamada por los apóstoles, profetas y los ministros de Dios, de toda la iglesia. Es la sal, es el mensaje que puede sanar y convertir las aguas que brotan de nuestras ciudades en aguas puras, como en las diapositivas para los que están mirando por video. Estas fuentes podemos transformar, podemos purificar, podemos pensando diferente, pero tenemos que entrenar obreros en todas estas áreas. Bueno, hoy hasta aquí llegamos porque estoy luchando, por eso estoy
gritando un poco porque estoy luchando con una tempestad de lluvia. No estoy seguro si esto está saliendo en el sonido, pero que Dios te bendiga y vamos a seguir ya con la solución después de estos dos podcasts de introducción sobre Tapanta y las 12 fuentes de la cultura. Que Dios te bendiga y hasta la próxima vez.